Hola a todos, bienvenidos una vez más a clase de matemática con el profesor Víctor Hoyos. En esta ocasión vamos a hablar del concepto de logaritmo de un número real. Antes de empezar a dar una definición, quiero decirles que este concepto fue definido por primera vez por el gran John Napier, el gran matemático. Y además es un concepto muy utilizado. También se puede aplicar en la vida diaria o se puede aplicar en algunas situaciones. Por ejemplo, para calcular la magnitud de un terremoto o para calcular también la intensidad del sonido mediante esta fórmula que está aquí. Y también se puede utilizar para calcular el pH de algunas sustancias o de las sustancias en química. Muy bien, pero nosotros vamos a trabajar un concepto bastante básico de logaritmo. Para empezar vamos a leer el siguiente concepto como se presenta a continuación. Dice: logaritmo de un número real. Si a es un número real positivo y distinto de 1, el logaritmo en base a de un número n es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Se representa de la siguiente manera: logaritmo en base a de n es igual a b si y solo si se cumple que a elevado a la b es igual a n. Quiere decir que en el logaritmo nosotros lo que buscamos es el exponente al que hay que elevar la base a para obtener el número n. El logaritmo debe cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, el logaritmo de la base es igual a 1. Es lógico, si yo voy a calcular el logaritmo de a en base a, entonces el exponente que necesito para que a me dé a sería 1. Quiere decir que el exponente 1 siempre me hace que el resultado o la potencia sea igual a la base. Aquí vemos que el logaritmo está estrechamente relacionado con el concepto de potenciación. En la potenciación nosotros buscábamos la potencia, pero en el logaritmo lo que buscamos es el exponente. Ahora, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Pues lógico, el exponente que yo necesito para hacer cualquier cantidad 1 es 0. También es una propiedad de la potenciación. Ahora, solo tienen logaritmo real los números mayores que 0. Quiere decir esto que el logaritmo será un número real siempre y cuando este argumento n sea mayor que 0, es decir, sea un número positivo. Ahora vamos con los siguientes ejemplos. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Miremos aquí el ejemplo 1. Logaritmo, el ejemplo 1 dice: logaritmo de 2 en base 2. Vamos a resolverlo. Logaritmo de 2 en base 2. Si nos damos cuenta, lo que nos están pidiendo es que calculemos el logaritmo de la base y ya dijimos que es igual a 1. ¿Por qué? Porque 2 a la 1 es igual a 2. Es decir, el exponente que necesita esta base para que dé este numerito de aquí es 1. Sencillo. Vamos a ver el ejemplo 2. Logaritmo en base 3 de 1. Logaritmo en base 3 de 1. Miremos ahora. El exponente que necesita el 3 para que me dé 1, ¿cuál sería? Vamos a ver. 3 elevado a un exponente cualquiera debe ser igual a 1. El exponente que hace que cualquier base sea 1, ¿cuál es? El 0. En este caso entonces el logaritmo es igual a 0. Miremos el ejemplo 3. Vamos a ir haciendo el ejemplo 3. El ejemplo 3 dice: el logaritmo en base 5 de 0.2, ¿cuánto es? Miremos ahora. Vemos que n es un número menor que 1 pero mayor que 0, sigue siendo positivo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar un exponente para el 5 que haga que me dé 0.2. Tenemos el siguiente camino.
identificar algo, que los logaritmos de todos los números que están entre 0 y 1, es decir, menores que 1 pero mayores que 0, siempre el exponente sería, o el logaritmo sería negativo. Porque si nos damos cuenta, esta base, en este caso, con este exponente, hace que la potencia sea más pequeña. Lo que podemos hacer es convertir, uno de los caminos, convertir este 0.2 en un número fraccionario. Miremos a ver cómo quedaría. 0.2 multiplicado por 10 dividido entre 10, multiplicamos por una potencia de 10, en este caso 10 porque tiene una cifra decimal, y entonces aquí tenemos un 0, entonces sería 0.2 por 10 da 2, aquí agregamos un 1 y 1 por 10, 10, simplificamos y eso nos da un quinto, mitad 1, mitad 5. Entonces miremos esto, 5 elevado a la x es igual a 1 quinto. Si yo quiero escribir esto como una potencia con exponente negativo y pasar este 5 arriba para hacer esta igualdad, tendría que cambiar el exponente de un quinto y ponerlo negativo a la menos 1. Quedaría así: 5 a la x es igual a 5 a la menos 1. Y por principio de igualdad, si estas bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. X es igual a menos 1. Conclusión: el logaritmo de 0.2 en base 5 es igual a menos 1. Es el exponente. Quiere decir esto que el exponente que necesita 5 para que sea 0.2 la potencia es menos 1. Muy bien, aquí podemos decir entonces siempre que los logaritmos de todos los números que están entre 0 y 1 son negativos. Entonces es bueno tener en cuenta esa regla para los logaritmos. Sigamos con los ejemplos para comprender un poco más este concepto de logaritmo, o también se conoce como operación de logaritmación. Miremos el ejemplo 4, que está subrayado aquí. Miremos, vamos a expresarlo como una potencia. Dice aquí, el logaritmo en base 6 de menos 4, ¿cuánto es? Entonces sería 6 elevado a un exponente que debo buscar, debe ser igual a menos 4. Y miren esto. ¿Qué pasa aquí con el argumento? Con el número n. Es negativo. Quiere decir que debería buscar un exponente que haga que esta base, que es positiva, se haga negativa. Imposible en los números reales. Es decir, no existe el logaritmo real para ese ejemplo. Miremoslo aquí, dice que solamente tienen o solo tienen logaritmo real los números mayores que 0, y en este caso menos 4 es menor que 0, y entonces aquí lo que tendríamos que decir es que no tiene solución real. Miren ahí, y ahí vamos comprendiendo un poco. Miremos aquí este ejemplo 5, dice logaritmo en base 1/2 de 8, ¿cuánto es? Tendríamos que a 1/2 buscarle un exponente de tal forma que me dé 8. Podemos hacer lo siguiente, buscar el siguiente camino. Miremos aquí. Ahora, logaritmo, podemos descomponer 8 en sus factores primos. Cuando lo descomponemos, obtenemos que 8 es igual a 2 a la 3. Y entonces este 2 se parece un poco a este 1/2, pero solamente que está arriba. Y podemos igualar aquí. Entonces 1/2 elevado a la x debe ser igual a 2 a la 3. ¿Cómo hacemos nosotros entonces? Este 2 que está aquí, yo lo puedo escribir como 1/2 y le cambio el signo al exponente. Y me quedaría así: 1/2 elevado a la x es igual a 1/2 elevado a la menos 3. Por propiedad de exponente es negativo. Y entonces igualamos
exponente con exponente y base con base. Como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales y me queda que x es igual a menos 3. Conclusión. Entonces el logaritmo en base 1/2 de 8 es igual a 3. Muy bien, vamos a continuar con el ejemplo 6, y con este ejemplo podemos concluir por el día de hoy. Miremos a ver ahora este ejemplo. Logaritmo en base 4 de 2, ¿cuánto es? Escribámoslos nuevamente como potencia. Decimos 4 elevado a la x debe ser igual a 2. Miremos ahora, tenemos una potencia que es menor que la base. Tenemos que averiguar quién es ese exponente. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Esta base, que es mayor, vamos a descomponerla en factores primos. Cuando la descomponemos, obtenemos que es una potencia de 2, es decir que 4 es 2 a la 2, pero además está elevado a la ¿qué? A la x, y debe ser igual a 2. Si nosotros le queremos poner un exponente a este 2 que está aquí, decimos que puede estar elevado a la 1 y no hay problema. Entonces lo que hacemos es aplicar aquí potencia de una potencia y decimos que esto es 2 elevado a la 2x debe ser igual a 2 elevado a la 1, y aplicamos el principio de igualdad. Estas dos cantidades son iguales si son potencias, y si las bases son iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. Y miremos aquí, 2x entonces debe ser igual a 1. Tenemos una ecuación de primer grado, despejamos la variable x, este 2 que está multiplicando pasa a dividir y quedaría x es igual a 1/2. Conclusión, el exponente que necesita el 4 para que se haga 2 es 1/2. Entonces este logaritmo es igual a 1/2. O sea, 4 a la 1/2 es igual a 2. En realidad lo que estamos haciendo aquí al 4 es sacarle la raíz cuadrada, porque recordando potencias con exponentes fraccionarios se pueden escribir como raíces, y en realidad entonces 4 a la 1/2 es raíz cuadrada de 4 y eso es igual a 2. Y aquí entonces tenemos ya el último ejemplo para este concepto de logaritmo. Otra forma de hallar los logaritmos simples, por ejemplo, si yo quisiera hallar el logaritmo en base 3 de 27, ¿cuánto es? Aquí lo que hacemos es multiplicar 3 por 3, me da 9, no llega todavía a este número, por 3 me da 27. ¿Cuántas veces lo multipliqué? 3 veces. Entonces este logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la 3 es igual a 27. Y ahí tenemos. Listo. Hay unos logaritmos, por ejemplo, logaritmos en base 10. Esos logaritmos en base 10 se llaman así, logaritmos en base 10. Y cuando se escriben o se expresan o cuando se denotan, no se les coloca la base y se entiende ya que son de logaritmos en base 10. Por ejemplo, si tuviéramos logaritmo de 100, ya sabemos que la base es 10. ¿Cuánto será el exponente que necesita 10 para que se haga 100? 2. Listo. Si por ejemplo tuviéramos logaritmo de 0.1, ya sabemos que la base es 10. Para que 10 se haga 0.1 tiene que ser un exponente negativo, que sería en este caso menos 1, es decir 10 elevado a la menos 1 es igual a 0.1. Hay otros logaritmos que se llaman logaritmos naturales o logaritmos neperianos. En este caso, esos logaritmos tienen como base el número Euler, que es un número irracional que es 2.7 y una cantidad de cifras decimales. Listo.
después nosotros podríamos estudiar de dónde sale el número Euler. El logaritmo en base a Euler se conoce con el nombre de logaritmos naturales y se denota así: logaritmo natural. En el caso del logaritmo natural de Euler, como es el mismo logaritmo de la base, es igual a 1. Y entonces en las calculadoras aparece así: logaritmo natural con una L y una N, y los logaritmos en base 10 no les aparece la base. Son una particularidad en los logaritmos. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias. Sigan el canal para que vean más contenido de matemática con el profesor Víctor Hoyos.